Pues en esta mañana vamos a entrar en nuestro estudio, vamos a entrar a la palabra del Señor, que tengo hambre de escuchar lo que la palabra del Señor nos enseña. Me escucho yo a mí mismo también. Ustedes pensarán que no, que solamente estoy hablando, pero me escucho y a veces yo me quedo impresionado en lo que Dios nos enseña en su palabra, aún estando aquí en el púlpito. Y estamos ahorita en el capítulo 4 de Juan. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que en este capítulo hay algunas cosas muy interesantes que nos damos cuenta. El Evangelio de Juan es algo que también Pablo también lo pudo describir en su estilo. Cuando nosotros vamos a Filipenses al capítulo 3, nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que aquí es donde Pablo describe cómo el Verbo fue hecho carne cuando Él se humilló y se hizo siervo. Aquí nos damos cuenta nosotros de la versión de Pablo, cómo Pablo también puede describir al Verbo también en Filipenses capítulo 2. Aquí podemos darnos cuenta, cuando usted tenga la oportunidad, eso podemos ver ahí, es el resumen de este evangelio precioso que Juan nos dejó. No es un evangelio sinóptico que podamos decir nosotros que es igual a los otros tres. No tiene el mismo punto de vista como ellos, sino que Juan trata más bien con la alma del Señor. Él trata más bien con lo espiritual. Él no trata tanto como los otros apóstoles que escribieron ellos sus evangelios. Marcos, ¿verdad? Él a través de la ayuda del Espíritu Santo, y también Pedro, que también estuvo con él a su lado, dándole a él la información que él tenía que escribir o que escribió él en el Evangelio. Así se ha dicho por tradición que Pedro estuvo al lado de Marcos. Marcos fue ese joven, se dice, ¿verdad?, que corrió con una sábana cuando fueron a arrestar al Señor. Y este joven fue el que escribió ese evangelio de Marcos y nos quedamos impresionados, pero su evangelio es muy aprisa. Siempre se ha dicho, es muy aprisa, es un evangelio muy corto. Mateo también igualmente, también es diferente su evangelio. Lucas, no se puede decir, fue escrito por un doctor y él puso todos los detalles, entró mucho en detalle, pero Juan espiritualiza y nos enseña lo espiritual de este evangelio para poder conocer al Señor en una forma espiritual. Y nos podemos dar cuenta de que su origen, podemos nosotros en Navidad, el día 25, leer Juan capítulo 1 y ver que su principio estuvo con Dios. Y nosotros nos damos cuenta, sí, ¿verdad?, que su principio no hubo principio, sino que Él estuvo antes del principio de aquí de la tierra. Y esto es algo tan precioso, y todo esto fue para que la iglesia, ¿verdad?, pudiera aumentar en su fe. Nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que ese es el propósito del libro. Cuando nosotros nos fijamos bien en Juan, en el capítulo 20, el versículo 30 al 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Ese es el plan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nos damos cuenta que ese fue el testimonio que dio Juan, y nos fijamos bien que ese fue el propósito por este libro. Filipenses, como les dije, ¿verdad?, también Pablo describe su estilo en su forma, ¿verdad?, cómo él describe el Verbo que vino de Dios y es Dios. Nosotros nos damos cuenta que estos son los testimonios que nos dejan los apóstoles, la iglesia. Esto fue lo que ellos creyeron, esto fue en lo que ellos se basaron. Todos los cristianos escuchaban ellos estas epístolas cuando eran leídas, ellos escuchaban los evangelios. Había muchos evangelios, estamos conscientes de eso, que había muchos más que estos 4 que tenemos aquí, pero estos fueron los que los ancianos de la iglesia en ese tiempo escogieron para que fueran canonizados y puestos aquí en la Biblia para que nosotros los cristianos pudiéramos leerlos y estudiarlos. Había muchísimos, aún hasta María, la madre de Jesús, tuvo también un pequeño evangelio, pero aún eso es interesante que no se usó
no se usó, pero estos evangelios sí se usaron y están aquí en la Biblia, porque la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos decir, está centrada en Cristo. Cuando usted lee las Escrituras y usted está escudriñando las lecturas, no es un misterio lo que está en el Nuevo Testamento, porque lo podemos ver en el Antiguo Testamento, y lo del Antiguo Testamento lo podemos ver en el Nuevo. La Biblia sola se interpreta, es como un chal de una dama. El chal de una dama, ¿verdad? Está entretejido y todo va junto, y así es la palabra del Señor, está entretejida desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando usted lee la palabra del Señor, todo se interpreta del antiguo, se interpreta con el nuevo, y el nuevo se interpreta con el antiguo. El nuevo necesita al antiguo, como el antiguo necesita al nuevo también para cumplirse lo que se había dicho. Todo se cumplió en el nuevo, ¿verdad? Y lo del antiguo fue predicho para cumplirse en el nuevo. En los evangelios nos damos cuenta nosotros esto, ¿verdad? Que los apóstoles también dieron su interpretación de los evangelios en las epístolas, como Pablo, ¿verdad? Uno de ellos, Pablo, Pedro, ¿verdad? Santiago, el hermano del Señor, también él dio su interpretación, y es profundo, profundísimo. Por esa razón nos congregamos, amados, porque quedamos con esa curiosidad de saber más. Por eso la iglesia se congregaba, para saber más. No se olvidaban de reunirse, porque la palabra del Señor, ellos querían oírla, querían saber más de ella. Entonces, cuando nosotros vamos aquí a este capítulo 4, podemos decir nosotros, hermanos, que el capítulo 4 es una continuación del capítulo 3. Cuando vemos ya la conversación de Nicodemo que termina, y después entramos en otra historia, cuando vemos nosotros que Juan es, hermanos, sus discípulos le preguntan qué está aconteciendo, por qué será la razón de que ya el ministerio de Juan está decayendo y el ministerio de Jesús está alcanzando mucho éxito. Ahí es donde vemos nosotros que es la continuación, el capítulo 4 de ese capítulo 3, y nos damos nosotros cuenta que también nos sigue contestando algunas dudas que hay en el capítulo 3. El capítulo 4 sigue contestando esas dudas, y nos lleva también a la historia, ¿verdad?, de la samaritana. Algunos han dicho que este capítulo es un ejemplo de uno de los más grandes evangelistas. Jesucristo fue uno de los más grandes evangelistas. Y hermanos, nosotros es bonito ver, ¿verdad?, que un evangelista va a predicar la palabra del Señor. Pero en realidad lo que vemos aquí de un evangelista, cuando gana almas para el Señor, es considerado una persona sabia. Un evangelista que gana almas es considerado una persona sabia, que sabe ganarse almas, es un buen vendedor, vamos a decirlo así, uno que sabe vender aspiradoras. Hasta cuando no hay necesidad de vender aspiradoras, él vende aspiradoras. Eso es bonito, ¿verdad? Vender hielo cuando no se necesita vender hielo. Qué interesante, ¿verdad? Los que quieren vender hielo en Alaska se mueren de hambre, pero si son buenos vendedores, no se van a morir de hambre, porque van a saber cómo vender el hielo. En alguna forma u otra, convencen a la persona, ¿verdad?, de la necesidad que hay para el hielo. Entonces, este libro también, este capítulo 4 también es visto así, ¿verdad?, que nosotros podemos ver uno de los más grandes evangelistas que pudo haber cuando el Señor entró a Samaria, ¿verdad? Y el propósito era de ir a Galilea, pero el Señor pasó por Samaria, estaba cansado. Los discípulos, como sus estudiantes, como sus seguidores, fueron a comprar comida. Cuando Jesús llegó a Samaria, se sentó a descansar cerca del pozo de Jacob. También es algo interesante cuando él llega al pozo de Jacob. Allí había mucha historia. Esa tierra está rica de mucha historia, bendito sea el Señor, y cada lugar era memorial para ellos, algo muy especial, tenía un grande significado para ellos, porque allí es donde bebía agua Jacob y sus hijos. Allí es donde ellos les daban de beber a sus ganados. Era un lugar muy especial para ellos, y ahí este gran evangelista iba a ir con su testimonio, bendito sea el Señor, y hablar con esta mujer. Y esta mujer samaritana llegó al pozo, ¿verdad?, con un propósito para sacar agua.
Ella no iba con el propósito de conocer a Jesús porque no se conocían. Pero aquí nos damos cuenta nosotros que ella fue con el propósito de sacar agua y el Señor le pide agua porque tuvo sed. El Señor le pide agua y la mujer le contesta muy descortés en la forma que ella le contesta a él. En vez de haberle ofrecido un vaso, ella le sale con otras cosas, ¿verdad? Que nos damos cuenta nosotros en la Biblia. Y aquí nos damos cuenta nosotros aquí que el Señor le demuestra a él compasión y le dice, si tú me hubieras pedido, vamos a verlo así, ahora tú me ves así, pero si tú me hubieras pedido, siendo el caso como tú lo dices, que yo soy judío y tú samaritana, yo te hubiera dado agua. Y esto es algo muy interesante, no es tanto la compasión que los judíos tuvieron para ellos, porque nosotros sabemos que ellos no tuvieron compasión para ellos, para los samaritanos. Pero sabemos todos los que el Señor le trae al Hijo, el Hijo los acepta. Todos los que el Padre le traen al Hijo, el Hijo no los rechaza. Por eso el Señor aquí nos enseña, no fue nada diferente a eso, porque el Señor más después en el Evangelio vamos a estar dándonos cuenta de que el Padre le da al Hijo la iglesia y el Hijo regresa para atrás la iglesia. Los dos son uno, los dos obran igual. El Padre cuando trabaja, el Hijo trabaja, y cuando el Hijo trabaja es porque el Padre está trabajando. El Hijo está sujeto al Padre y obedece al Padre, en que los dos son uno. Este es el Evangelio de Juan. Y por eso yo digo esto, por esa razón, de que si ella le hubiera pedido agua, hubiera sido porque Dios la hubiera movido a ella a ir al Hijo y le hubiera pedido agua, y el Hijo, como obediente al Padre, la hubiera recibido porque ella viene al Hijo. Y esto solamente se puede hacer con la ayuda de Dios. Dios es glorificado. Ella quiso después de esa agua, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, bueno, pues si tú me hubieras pedido, yo te hubiera dado. Yo tengo un agua que es mucho más mejor que la de la que tú estás ahí sacando. Tengo un agua mucho más mejor que esa. Al momento la mujer dijo, yo quiero esa agua quizás es más pura, quizás esa agua es más fresca, quizás esa agua está más cerca de donde yo vivo, que nunca me había fijado, pero ahora me voy a fijar y quiero ser la primera en tomar esa agua. Fijémonos bien en lo que ella estaba interesada. Ella estaba, hermanos, equivocada en la forma que ella estaba pensando. A veces el Señor nos enseña también en Santiago, en la epístola de Santiago, nos enseña, dice la palabra del Señor, que no recibimos porque no pedimos bien. Y esto es lo que debemos de ver a veces. ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Es conforme a la voluntad de Dios o es algo que está fuera de la voluntad de Dios? Esta mujer estaba con una idea totalmente diferente. Ella quiso el agua. Y el Señor, yo creo que le hubiera ofrecido una agua natural, pero esa no era la que el Señor le estaba hablando. Él estaba hablando del agua espiritual, que hermanos, que iba a saltar hasta la vida eterna. Estamos hablando de darle vida. El agua, como hoy en estos tiempos, es algo muy necesitado. Si el agua se contamina, estamos en muy gran peligro. Si hay enfermedades en la agua, estamos en muy grande peligro. Quizás nosotros de los que somos de la ciudad no lo tomamos mucho en cuenta, ¿verdad? No estamos muy agradecidos con el agua, pero el agua es muy especial, es algo muy importante que lo necesitamos para todo el tiempo. El Señor le dijo, ahora tú que ya te dije esto, ve llama a tu esposo, sabiendo que ella con el que vivía no era su esposo. Ella dijo, Señor, no tengo esposo. Sí, estás en lo cierto, no tienes esposo. Has tenido 5 y el que tienes no es tu esposo. Fue sincera la samaritana, fue sincera con el Señor, fue una mujer sincera. Fue una mujer sincera ella con él y el Señor le mostró, ¿verdad? También que él supo. Y eso llevó, hermanos, a este evangelista, a Jesucristo, a poder desarrollar más el tema que vamos a estar viendo aquí en el capítulo 4, que nos damos cuenta que Juan nos deja. Con esto ella quedó admirada. Quedó la mujer admirada de ver que él supo que ella tuvo un pasado. Se admiró de que él supo de que ella tuvo un pasado no muy bueno. Ella se quedó muy impresionada con eso y eso es lo que la impresionó a ella, de que él era ¿qué? Un profeta. Y porque él era profeta,
buscó ella mejor cambiar el tema, vamos a cambiar el tema, pensó rápido, dijo vamos a mejor hablar de la adoración, cambió el tema y dijo hay dos lugares donde adoramos, nosotros adoramos aquí y ustedes adoran allá en Jerusalén, ¿cuál es? Ya que tú eres el profeta, dime. El Señor le dijo, créemelo, créeme mujer, con esa admiración que ella tuvo, Él le dijo, créeme, que un día esto se va a acabar, pero el que va a quedar solamente va a ser el verdadero adorador, el que adora al Señor con sinceridad. Y eso lo podemos ver hoy en el año 2017, que el lugar donde se debe adorar, el templo que ellos tenían, ya no está. El monte donde ellos adoraban, ahí está el monte, pero ya no es como era antes. Ahora lo que hemos quedado es el remanente, los adoradores que adoran al Señor con sinceridad. Nos dimos cuenta la vez pasada que en el Antiguo Testamento, aún ayer estuvimos leyendo un poquito de lo que estaba aconteciendo con este pueblo, que puede acontecer con nosotros también, que ya ellos iban nomás, ¿verdad?, por costumbre al templo y ya no estaban ellos cumpliendo con lo que el Señor quería. El Señor les habló por medio de sus profetas, ellos nomás iban al templo, querían ellos llenar nomás eso, ya ellos ya no se preocuparon cómo vivían, cómo estaban ellos comportándose, ya ellos estaban adorando al Señor en una forma falsa, ya no eran sinceros reconociendo sus pecados, sino que ellos entraban al templo con un orgullo, olvidando lo que habían hecho allá afuera. El Señor dice que busca adoradores que le adoren con sinceridad. ¿Cómo vamos a saber si lo que el Señor es? En la lectura, cuando yo les doy, hermanos, me doy a mí un consejo, de que queremos conocer al Señor, lo vamos a conocer si leemos la lectura. Si leemos la lectura, vamos a conocer de Él, quién es Él, vamos a conocerlo más y vamos a tener más cuidado. Y esto no va a ser de una vez en cuando, esto va a ser de leer las Escrituras todos los días, es de zambullirnos en esta palabra que el Señor nos ha dejado, en la lectura, la palabra del Señor, para conocer el temor del Señor, para tener esa reverencia que el Señor busca en el adorador. No vamos a poder hallarla solamente por un sencillo sentimiento que tenemos, porque los sentimientos van y vienen. Ahorita podemos estar en un buen sentimiento, pero a la tarde podemos estar en algo mal, en un mal sentimiento. Las emociones van y vienen, son buenas, son verdad, y van y vienen, y qué bueno que es eso, porque cuando vienen malas emociones, qué bueno que se van, y vienen buenas. Pero así es como el clima de California, de que ahorita está nublado, mañana hay sol, mañana llueve, hace frío, así son las emociones y así es como somos nosotros como humanos. Por eso la lectura, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Estable está y donde está el Señor, ahí está. Nosotros podemos conocer al Señor por su lectura, por lo que nos demuestra, lo que nuestro entendimiento nos enseña de Él, y ahí podemos nosotros de ahí seguir, ¿verdad?, en adorando al Señor como a Él le place. ¿Cómo vamos a saber esto si no leemos la lectura? ¿Cómo vamos a saber quién es Dios si no leemos la lectura? Está desconocido, no lo conozco, no nacimos con este conocimiento. Jesús le enseña a ella que la mejor forma en adorar es con la sinceridad. Y llegan los discípulos, llegan con la comida, llegan con el pan, llegan con lo que llegaron para cenarse. Esta no iba a ser la Santa Cena y esta tampoco iba a ser la última cena ni el último almuerzo que ellos iban a tener. Esto era de los muchos que ellos tenían y Él se iba a sentar con ellos a comer. Supuestamente ellos pensaban que Él se iba a sentar con ellos a comer y que Él iba a comer con ellos, iban a descansar y después iban a seguir otra vez a su tierra. Mientras ellos llegaban, ella se iba. Mientras ellos llegaban, ella se iba. Pero ella, hermanos, algo muy interesante, deja su cántaro. Y no se lo olvidó, lo dejó, porque ya lo había llenado de agua. Los que vamos a la tienda a veces y que vamos a pie, sabemos, hermanos, a veces que venimos cargados a la casa. A veces nos arrepentimos de tanto de lo que compramos. ¿Por qué compré tanto? Y botes de latas y que botellas de jabón y que no sé qué, ¿para qué compré tanto? No traje ahora el carro. Pero así pasa a veces en algunos casos, ¿verdad? Hay mucha necesidad a veces y necesitamos comprar ciertas cosas. Y llegamos a la casa con 4 bolsas del 99 y bien pesadas. Pues no nos movemos tan rápido.
Caminamos más despacio, ¿verdad? Seguros, pero despacio, ¿verdad? No con esa velocidad. Esta mujer dejó su cántaro por ese sentido para que ella pudiera llegar más pronto a la ciudad. Esa fue lo que el evangelista fue con su testimonio y dejó en el corazón de esta samaritana. Ella dejó su cántaro y corre a su ciudad con su familia, con los vecinos, y les va a decir lo que ella había experimentado. Les da el testimonio de lo que ella había experimentado. Esta es la emoción que lleva el creyente, el que apenas está conociendo a Cristo, el que ha conocido al Señor. Este es el testimonio que llevamos al pueblo para que el Señor llame, escuche el testimonio y acuda a Él. Ellos empezaron, los discípulos, a sacar la comida y empezaron ellos a buscar la sombrita, empezaron a agarrar las piedritas para sentarse, ¿verdad? Y estar a gusto. Empezaron ellos a buscar ahí un lugarcito donde ellos podían comer en la sombra. Quizás había calor, estaban cansados, tenían sed, había dejado ahí el cántaro. Me imagino que quizás ellos también se sirvieron agua también. Ahí estuvo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que ellos se sentaron, pero el Señor no se sentó con ellos. Esta no era la Santa Cena y esta no iba a ser el último almuerzo que Él iba a tener con ellos. El Señor no se sentó con ellos a comer. El Señor aquí les iba a dar una lección. El Señor, como el Cristo, como el Mesías, Juan quiere mostrarnos a nosotros el enfoque que tuvo el evangelista, que también es el Cristo. Juan aquí lo describe para que nosotros veamos la pasión que tuvo el Señor en su corazón. Para hacer la comida a un lado debe de haber mucho interés en acabar una obra. Los hermanos que estamos aquí, los hermanos varones, ¿verdad? Podemos relacionarnos con esto, ¿verdad? Cuando a veces hay cosas que hacer, la comida la hacemos a un lado. Hay cosas que tengo que hacer en la casa, hay arreglos que tengo que hacer en la casa. La hermana nos llama a comer, no voy a comer ahorita porque quiero acabar esta meta que yo tengo. Y la hermana se queda sorprendida, ¿verdad? Pero el hermano, ¿verdad? Le decimos a nuestras esposas, bueno, no es por la comida, no es por nada, es que quiero acabar este plan que tengo aquí y ya está llegando la tarde, ya está llegando la noche y tengo que llegar a terminarlo. Aquí es la pasión que el Señor nos demuestra para estas almas que ya venían en camino. La samaritana fue a llamarlos, ya venían ellos en camino, venían en pie, ¿verdad? Ya estaban en camino en la carretera, caminando a ver quién era que ella decía. La semana pasada estábamos hablando que los samaritanos fueron víctimas de haber sido engañados muchas de las veces porque tenían solamente la ley. Y los judíos tenían la ley, los salmos, los profetas, tenían ellos una plena revelación en ese tiempo para ellos. Y podían ellos ver quién iba a ser el Mesías, aunque no lo aceptaron a Jesús. Pero ellos tenían un concepto más claro que los samaritanos. Los samaritanos fueron engañados en este tiempo, en varios tiempos, ¿verdad?, por varios hombres, pero aquí nos damos cuenta que venía el pueblo, quería ver, ellos esperaban también al Mesías. Y esto es lo que Juan nos va a enseñar en este capítulo 4, del versículo 27 al 34. Y vamos a ponernos en pie, vamos a leer aquí en el 27 al 34. No son muchos, pero nomás para darnos una idea, por en caso de que algunos han dicho ahorita en la mañana, ¿de qué está hablando? Pues ahorita vamos a ver aquí lo que está en este versículo 27 y 34, y dice la palabra del Señor: en esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Pueden tomar sus asientos.
como un varón interesado en terminar la obra, como un evangelista que estaba disciplinado, no dejó que la comida, ¿verdad?, lo desviara del plan que el Padre tenía. Ahora, estas almas venían y el Señor pudiera haberse sentado allí, pero tuvo que el Señor refrescar las mentes de ellos del plan que había y el plan que se tenía que cumplir. Ellos no entendieron, porque los unos a los otros se dijeron, pues ¿quién le trajo? Quizás la samaritana le trajo algo para comer, ¿verdad? Y él, ¿verdad?, está hablando de eso y por eso no quiere comer. Y tantas cosas que empezaron a pasar ahí en ese momento. Entre ellos comían, ellos estaban con hambre, estaban cansados, tenían quizás sed también. Y el estómago también, hermanos, tenían hambre, habían caminado. Y ellos también pensaban que el Señor también iba a estar en el mismo estado que ellos, en esa hambre también. Y quizás el Señor sí tuvo hambre, pero el Señor se negó a sí mismo, como les digo, a veces nosotros los varones, como ustedes las hermanas también, a veces no se puede comer. Tengo que ir a levantar a los niños, tengo mucha hambre, no he desayunado, no he tomado café, pero voy porque tengo que ir, porque tengo que llenar esta meta, porque esta es parte del plan del día. Este es parte del plan del día, de ir a levantar a los niños, pero no puedo comer ahorita porque ya llega la hora. Y las madres corren a la escuela a levantar a los niños y ahí van porque están muy interesadas en llegar a cumplir el día. Ya que ellas hayan levantado a los niños en la escuela, ya que los niños ya llegan a la casa, ya se sienta la mamá a comer, con ellos, a darles de lo que ella había hecho. Esta es la costumbre, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta nosotros que así Jesús fue en este caso y les iba a mostrar que había un plan. Y como les digo, la Biblia siempre se está interpretando, se interpreta ella misma. La Biblia no necesitamos buscar interpretaciones fuera de la Biblia se interpreta desde Génesis hasta Apocalipsis. Es como un chal de una mujer que está entretejido, que viene del mismo hilo o de dos hilos. Todo está bien entretejido y todo viene de un principio y todo termina en un lugar. Todo va entretejido con un precioso diseño. Entonces, esta es la palabra del Señor, Génesis y Apocalipsis. El que no lee la palabra del Señor y que la haya aburrida, no ha saboreado lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando la leemos, viene a vida cuando el Espíritu Santo nos enseña lo que está en la Biblia. Cuando podemos ir del Nuevo Testamento al Antiguo y poder ver estas cosas claras, saltan las historias, los capítulos, los versículos saltan de la Biblia, hermanos, y queremos que siempre sea así. Eso es lo que pasa cuando yo estoy estudiando la palabra del Señor. Salta la Biblia se hace vida, es vida, y da fuerzas y da gozo y nos da también una experiencia con el Señor para tener un conocimiento más pleno con Él. Esto es lo que, hermanos, no queremos perdernos en esta vida. Queremos leer las Escrituras porque de ellas da testimonio de Jesús. Ellas dan testimonio de Él. Esta samaritana dio testimonio también ella de su antepasado, dio testimonio, ¿verdad?, de su pasado, de que ella tenía un conocimiento de su pasada historia. Habló de Jacob, habló de sus hijos, habló de sus ganados. Ella estaba familiarizada, ¿verdad?, con su historia, con su pasado. Nos damos cuenta de ese testimonio que ella nos enseña. En el versículo 29 dice, me ha dicho. Esto es algo muy interesante porque ella también aquí da un testimonio, ¿verdad?, de que el Señor era profeta, que el Señor sabía. Ese es el testimonio que ella dio. Ella dio un testimonio de que ella sabía esto. Aquí en el versículo 12 de este mismo capítulo también hace otra pregunta, es otro argumento, si podemos decirlo así: ¿acaso eres tú mayor que? Esto es, hermanos, lo que estamos hablando, de que ella tenía un conocimiento de su pasado, daba testimonio de que no era una mujer ignorante. Ella sabía la historia, ella sabía de que era un profeta, ella sabía de su pasado, ¿verdad? Ella sabía, ¿verdad?, de que el padre Jacob era uno de los patriarcas, que de ahí vinieron las 12 tribus. Nos damos cuenta que también dio ella testimonio de la adoración, cuando ella dijo que el lugar donde ellos adoraban, el monte, ¿verdad?, donde ellos adoraban, nos damos cuenta ahí que fue un lugar muy histórico para ellos.
Gerizim, ese monte, y nos damos cuenta, ¿verdad?, que ella supo también algo de esto, nos da testimonio ella de esto, da testimonio de que ella supo algo de esto. Y el Señor también nos demuestra, este gran evangelista, el Señor Jesucristo, da testimonio también de que Él iba a cumplir el plan, iba a cumplir el plan. Los hermanos que estuvieron aquí el viernes nos dimos cuenta, ¿verdad?, en estos 2 capítulos que estaban en Juan, cómo el Señor les habló que Él tenía que cumplir una obra. Por eso cuando Él fue a la cruz, Juan escribió de lo que dijo el Señor: consumado es. Aquí vamos a ver el principio de este plan, y después a través de los evangelios nos damos cuenta que Él sigue recordando, y aún hasta esto lo hace también notorio también con su pueblo también, que no lo aceptó. Lo hace notorio con sus discípulos, de que hay un plan, hay una obra, yo tengo que cumplir esta obra. Su meta, mientras es día, tengo que trabajar, ya cuando sea noche ya no se va a poder trabajar. Este es el plan del Mesías, este es el Cristo, este es el que vino, ¿verdad?, con el plan del Padre para salvarnos. Y no iba Él perder el enfoque, esa es la palabra, no iba a perder el enfoque del plan. Estuvimos hablando el viernes también, este viernes que pasó, de la idea que Él tuvo ya de ir a la cruz. Cristo Jesús iba a ir a la cruz a morir por nuestros pecados, y con solo pensar que iba a ir a una cruz donde iba a morir, que simbolizaba muerte, que ahí es donde morían los que eran clavados y castigados ahí en esa cruz, saber de que había una maldición para el que muriera allí. Fijémonos bien todo esto lo que estaba pasando por su mente, pero aún el Señor, nos damos cuenta en Marcos, que fue valiente y que subió hacia Jerusalén aunque lo iban a matar. Y esto nos enseña más y da más vida al plan que estamos viendo nosotros aquí en este capítulo. Y nos damos cuenta aquí que les dice en el versículo 32, así como ella tuvo testimonio de que conoció a sus antepasados, así como tuvo testimonio de que sabía de la adoración, el Señor en el versículo 32 le dice: yo tengo una comida que comer. Yo tengo una comida que comer. Jesús supo, pero ellos no sabían. Jesús supo el plan, como ellos no sabían. Y usted dirá: hermano, pues es lógico. Usted no sabe lo que yo tengo en mi mente. Está cierto. No sé lo que está pasando en su mente. Y quizás no voy a querer tampoco, pero si estamos en el mismo espíritu, si todos tenemos el espíritu, vamos a todos a entender lo que el espíritu está haciendo. Es lo que nos une para poder ser una iglesia, el Espíritu. Entonces, si todos tenemos el Espíritu Santo, esa es la iglesia, todos podemos entender la causa para el Señor, el plan que el Señor tiene. Aquí nos enseña que los discípulos todavía no les amanecía. ¿Por qué no les amanecía? Porque todavía el Espíritu Santo no había llegado en sus vidas. Estos eran nomás hombres naturales, hombres que estaban todavía en la carne, que estaban conociendo apenas el Maestro. Y esto es lo que pasa, esta es la evidencia de uno que está todavía inmaduro. Ellos no entendieron. Jesús les mostró lo que Él supo. Él le mostró a ella lo que Él supo. Él le mostró, hermanos, a ellos lo que Él sabía, mas ellos no lo pudieron entender. Ella dio testimonio de lo que Él supo de ella. Porque ustedes cuando vayan a este capítulo se van a dar cuenta que cuando ella entra a la ciudad, ella llega diciendo: he conocido a un hombre que sabe de mi pasado, me ha dicho lo que ha pasado en mi vida. Este es el testimonio de ella. El testimonio era de que eso la impresionó a ella. No llegó ella diciendo: conocí a un hombre que me enseñó dónde debemos de adorar, o un hombre que me ofreció agua. No, eso no fue. Fue de que Él había sabido su pasado. Se quedó ella impresionada con eso, y con eso ella fue, dejó su cántaro, fue y invitó a los vecinos y a los hombres que estaban ahí en su ciudad donde ella vivía. El versículo 27 de este capítulo 4, donde nosotros estamos viendo, dice la palabra que ellos llegaron ellos porque habían ido a comprar comida. Esto es algo también de lo que vemos. El 27, ¿se acuerdan ustedes que les dije también que ellos se maravillaron de que hablaba con una mujer? Por costumbre los judíos no hablaban con las mujeres en la calle.
Ellos no hablaban con las mujeres en la calle, y malos rabinos, ellos estaban muy alejados de las mujeres, muy alejados de los niños. Por eso cuando Jesús vino y dijo, dejad venir los niños a mí, no les impidáis, este rabino, ¿quién es? Que está quebrando las leyes y las tradiciones de que no debemos de dejar que los niños se acerquen a las enseñanzas y que las mujeres y aún las prostitutas lleguen a estar en las reuniones de enseñanzas. ¿Quién es esto? Esto es absurdo. Este hombre está creando un desorden entre nosotros, decían ellos. Entonces, porque las mujeres no podían ellas participar en las enseñanzas, solo los hombres y los niños de la ley, los niños después de los 13 años, podían ellos participar también y eran instruidos también en la ley, tenían una idea y un concepto ellos de esto. Entonces, por eso ellos se maravillaron. Pero este hombre está hablando con una mujer, ¿cómo puede ser eso? Pero ellos dijeron, vamos a comer. Ahorita no es tiempo de hacer preguntas, ahorita es tiempo de comer, vamos a comer. Ellos tenían hambre, ellos estaban con hambre. El versículo 28 dice, fue a la ciudad y dijo a los hombres, este fue el testimonio, ella fue y dijo a los hombres, la mujer dejó su cántaro, pero llevó lo que había acontecido con ella. Dejó su cántaro, pero no dejó el testimonio. Dejó su cántaro, pero no dejó su testimonio. Dejemos nuestras Biblias, pero no dejemos el testimonio de que somos hijos de Dios. Dejemos lo que dejemos, pero no nos olvidemos de llevarnos el testimonio de que somos hijos del Señor. Podemos dejar muchas cosas, hermanos, en muchos lugares. Podemos olvidar muchas cosas en los lugares. Y no lo digo esto por alguna persona o algunos, no lo digo yo por esto, pero esto tiene algo que ver con este contexto en lo que estamos hablando. Esta mujer se le olvidó, dejó allí el cántaro, pero no se le olvidó el testimonio, que es lo que el Señor había hecho en su vida. Y esto es lo que debemos de grabarnos hoy en esta mañana, porque esto es lo más importante que tenemos que llevar. La mujer dejó su cántaro para llegar más que pronto, llegó más pronto. Ya después de que pesaba el cántaro quizás 10 libras, ya con agua iba a pesar quizás ya 70 o 60 libras. Y esto la iba a detener más a ella. El mensaje fue, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Solamente porque le dijo de ese pasado que ella tuvo, ¿verdad? De sus 5 esposos o maridos. Y después del otro con el que ella vivía, con eso tuvo ella para el versículo 29, Juan describir que ella les había dicho esto. Esto era lo que ella fue y llevó. Y vemos también en este versículo 29, dice, ¿no será este el Cristo? Este hombre me dijo mi pasado, me dijo todo lo que ha pasado en mi vida, nadie lo sabe, yo no lo conozco, él no me conoce a mí. ¿No será este el Cristo? Porque supo algo de mí y hubo otras cosas también que me dijo. Vengan, vamos a ver. Muy interesante cuando vemos esto, lo que esta mujer pasó. Lo mismo que pasó con ella va a pasar con los discípulos, con los apóstoles. Juan 1:36, la Biblia nos enseña, y aquí viene otra vez a vida. El versículo 36, aquí vemos a Juan, donde dice, he aquí el Cordero de Dios. Tenemos que ver, el principio del testimonio fue con Juan. Nunca se olviden eso, que fue con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que les dijo a sus 2 discípulos, he aquí el Cordero, y a los que estaban también ahí, Andrés y Juan el apóstol que escribió este evangelio. Esto ha venido desde el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como nos enseña el Antiguo Testamento, iba a ser el que iba a venir antes de que viniera el Mesías. Iba a ser el que le iban a considerar como Elías, con el espíritu de Elías, que iba a predicar con ese celo, que iba a llamar al pueblo al arrepentimiento, como Elías cuando estuvo él con el pueblo, ¿verdad? También igualmente con el pueblo de Israel. Podemos ver una sombra de lo que iba a acontecer con Juan el Bautista. Elías cuando fue a predicarle a este pueblo estaba dado a los Baales. Este pueblo estaba con un rey que era un rey que se había casado con una pagana, Jezabel, y nos damos nosotros cuenta, ¿verdad?, que fue en el tiempo que Dios usó a Elías. Fue llamado para ese trabajo. Ese hombre fue rústico, fue un hombre, ¿verdad?, que aguantó, ¿verdad?, la presión, aún hasta cuando cayó en depresión, Dios lo levantó otra vez y lo usó. Y vemos también que Juan también igualmente también entró en una depresión cuando cayó a la cárcel,
y empezó a tener dudas y le dijo a uno de sus discípulos, vayan a decirle si este en verdad es o tenemos que esperar a otro. Esta fue la duda que a veces hay, a veces en nosotros también cuando caemos en esas profundidades y a veces empezamos a dudar en nuestra fe. ¿Seré yo cristiano? ¿Será Cristo el verdadero? ¿Habrá esto en verdad? He oído ya el consejo mejor y es ir a las Escrituras para que nuestras dudas desaparezcan. Ir a las Escrituras cuando entran estas dudas. Juan 1:41 dice, hemos hallado al Mesías. El capítulo 1, versículo 41 dice, hemos hallado al Mesías. Este fue el testimonio que ellos llevaron. Después de que Juan Bautista les dijo, he aquí el Cordero, los discípulos van, hermanos, y ellos también van con este mismo testimonio en el capítulo 1, versículo 41. Hemos hallado al Mesías. Ellos no dijeron, ¿será este el Mesías? Ellos dijeron, hemos hallado al Mesías. Así fue con Andrés cuando le dijo a su hermano, ¿quién? Simón. Su hermano Simón, ¿verdad? Fue con él y ahí es donde el Señor le pone ese nombre, Cefas, Pedro, roca, donde vemos nosotros que el Señor iba a edificar su iglesia por la confesión que hizo Pedro, ¿verdad? Del Cristo, tú eres el Cristo. Y luego nos damos cuenta que esto aconteció con ellos en el capítulo 1, versículo 42, y le trajo a Jesús. El versículo 43, vemos aquí un trabajo también evangelístico que hace el Señor. Dice, halló a Felipe y le dijo, sígueme. Aquí es donde vemos a Felipe y vamos a verlo también más después en el Evangelio. Y Felipe, nos damos cuenta en el versículo 45 del capítulo 1 de Juan, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y más después en el versículo 46 dice, ven y ve. Esto va en acuerdo, ¿verdad?, con lo que aconteció con la samaritana, cómo ella también fue impactada y cómo ella fue también a la ciudad, cómo nosotros también cuando hemos sido impactados por Dios en el pasado y que todavía somos, vamos y invitamos, vamos buscando a almas que vengan, ¿verdad?, a los pies del Señor, porque somos impactados por el Señor. Jesús a Felipe y Felipe a Natanael. Fijémonos bien en la cadena que hay aquí. Jesús llama a Felipe, Felipe llama a Natanael, Andrés llama a Simón, y ahí vemos también que Juan llama también a Jacobo. También nos damos cuenta de esto también, que él también, el apóstol, aunque él no se puso aquí, ¿verdad?, en esta historia, pero nosotros sabemos que él fue uno de los primeros 6 que andaban con el Señor. 6 discípulos estaban con él en este tiempo. Todavía no está todos los 12, todavía el traicionador todavía no se había aparecido, pero ahí estaban los 6 con él, y estos 6 el Señor estaba con ellos y ellos estaban con él, y él les enseñaba a ellos. Estos eran los 6 que caminaban con el Señor, los testigos del Señor. Y no vamos a confundir esa palabra, ¿verdad? Testigos, no estamos hablando de testigos de Jehová, estamos hablando de los testigos que somos del Señor, que tenemos el testimonio del Señor, que el Señor ha hecho una obra en nuestras vidas. Nosotros nos quedamos impresionados, bendito sea el Señor, con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo cada día me impresiono de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero no es algo para que me haga yo pensar que soy digno, sino hasta menos digno me siento, pero más grande el volumen sube para darle gracias al Señor por su amor que me tuvo. Bendito sea el Señor. Ese es lo más precioso que puede haber aquí. Bendito sea el Señor, que Dios es bueno, alabado sea su nombre. Los testigos de Jesús dieron testimonio. Los testigos de Jesús dieron testimonio. Como les digo, no estamos hablando de los testigos de Jehová. Estos son los testigos de Jesús, los que tenían el testimonio. Dije, ojalá que no vaya a crear una controversia aquí, ¿verdad?, con esta palabra, testigos de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos fueron el resultado. Ustedes saben, también en el Antiguo Testamento nos damos cuenta también que Dios es llamado el testigo.
Moisés a veces habló con el pueblo y les dijo, yo les voy a decir esto y Dios es mi testigo, Jehová será nuestro testigo, Él será el testigo de todo lo que yo les digo a ustedes. Jesús también fue considerado el testigo fiel, un testigo fiel como el Padre. Y nosotros también somos llamados a ser testigos del Señor, testigos para llevar ese testimonio. Esto es algo interesante que Pablo nos enseña, el efecto que pasa, ¿verdad? Cuando estas cosas suceden, que el Espíritu habla en esta forma y la persona se siente redargüida por dentro de que el Espíritu conoce y está ahí presente. Fijémonos bien lo que nos enseña en 1 Corintios 14, 24. Esto es lo que pasa con nosotros, con los pecadores a veces también, cuando el Señor los llama. Dice aquí el 1 Corintios 14, versículo 24, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, un indocto, por todo es convencido. Y el versículo 25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Esto es lo que dicen los hombres que no tienen al Señor. O cuando el Espíritu Santo revela algo al que está predicando la palabra del Señor, él ni sabe a quién. El predicador no sabe ni a quién. Pero es el Espíritu que está revelando y dice, pero ¿cómo supo él de mí? ¿Pero cómo supo esto? ¿Y cómo supo allá? Es el Espíritu el que está demostrando que él está presente. Y eso es lo que convence al pecador a venir a los pies de Cristo. Y Pablo dice, eso los lleva a que adoren al Señor porque él sabe, él es soberano. Así pasó con la samaritana. Lo oculto fue manifiesto. Y hermano, nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Que lo que fue manifestado en ella fue su pasado. El Espíritu Santo hoy es el mismo que sigue obrando en esta forma. Cuando el predicador predica la palabra del Señor, esta es la forma que el Espíritu Santo conquista a los pecadores, demostrándoles, ¿verdad? Su pasado, hablándoles directamente así en esa forma que solo el Espíritu y solo ellos saben. Esa es la forma que Él invita a las almas, el Espíritu Santo los convence de que Él está ahí. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, punto. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, punto. Y el que oye diga, ven. Es algo interesante que viene del Espíritu a la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. La iglesia es la esposa y esto es, el origen es en el Espíritu de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí es el origen. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Fijémonos bien la cadena otra vez. El Espíritu, la esposa que es la iglesia, y los que oyen, y los que van a oír. Y esto es una cadena que sigue, y así sigue la invitación. Apocalipsis 22, 17. Isaías 68 nos dice, ¿quiénes son estos? Iba a haber una admiración aquí en los que iban a venir, que nos íbamos a quedar sorprendidos y estos iban a ser los samaritanos. Isaías 68 dice, ¿quiénes son estos? Los ve con admiración. Juan 4:30 dice, entonces salieron de la ciudad, para confirmar ese versículo. Nos damos cuenta que estos son los samaritanos, están saliendo porque fueron impactados con el testimonio de la samaritana. Este fue el testimonio de la samaritana. Este fue el estilo en cómo las noticias se sabían. Ahora, hoy en este tiempo, por medio del internet, los jóvenes usan el Facebook, los jóvenes usan el Instagram. Estas son las comunicaciones que la juventud hoy en día tiene, pero en aquel tiempo no había esto como lo sabemos. Entonces ellos era por medio de el testimonio que ellos daban. Como también el Señor nos demuestra también en el Evangelio de Mateo, también nos demuestra esto. Juan 4:29 dice, venid y ved. Este fue el anuncio de su testimonio. Juan 4:30 dice, y entonces salieron de la ciudad. Este fue el impacto. Juan 4:31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come. Maestro, come. Maestro, come. Ellos estaban comiendo y el Señor les iba a decir en el versículo 32, este gran evangelista, Cristo Jesús, nuestro Salvador, dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer. Su comida fue cumplir, 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 cumplir. Su comida fue en cumplir.
creo que necesitamos nosotros tener eso, si tenemos a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Que se manifieste el Señor así en nuestras vidas de cumplir lo que el Señor nos ha llamado, cumplir. Yo creo que esto no se debe de olvidar nunca. Su voluntad fue hacer la voluntad del Padre. Esa fue la evidencia de que Él fue el Hijo de Dios. Él iba a obedecer al Padre. Ese fue el testimonio que Él dio. Juan 17:4, como les dije, el Señor les iba a decir otra vez, he acabado la obra que me diste. Es cuando ora al Padre, en su gran oración de como intercesor, la más grande oración que tuvo para orar por su iglesia. He acabado la obra que me diste. Esta fue en su oración. Como fiel siervo, pudo él decir esto al Padre: he acabado la obra que me diste. Muy interesante en esta historia, y también vemos también en esta oración cómo él ora por nosotros en esta oración por su iglesia. Una cosa que también nos podemos fijar bien, que estaba yo viendo que hubo 2 discípulos que le fallaron al Señor. Escúcheme bien, no se vayan a olvidar de esta: Judas y Pedro. Pero el Señor oró solamente por Pedro, no oró por Judas. La Biblia no nos enseña ningún testimonio de que Él oró por él. Y los resultados son diferentes. Judas se mató, Pedro regresó. Aquí vemos el poder de la oración del Maestro. Por eso, hermanos, los que estamos en la iglesia, que estamos bajo esta oración que el Señor nos ha dado, los que no están, hermanos, pues lo siento, pero los que estamos en la oración bajo esa cobertura de esa oración de este sumo sacerdote Cristo Jesús, cuando Él intercede por su pueblo, dice: Padre, cuídalos, no los saques del mundo, pero cuídalos, no son del mundo. Tú me los diste, cuídalos, revélales la verdad. Los que son de Él serán preservados hasta el fin, porque están bajo la oración. Vemos la historia de Judas. Judas falló, murió. Pedro falló, pero el Señor oró por él y venció y regresó para atrás. Y así pasa. Los elegidos así es. Vamos a fallar, vamos a caer, vamos a veces, hermanos, desanimarnos, los que somos escogidos, pero aquí vamos a seguir otra vez. Y así va a ser. Vamos a rebotar. Y así será hasta que estemos en gloria, porque somos elegidos del Señor. Los que no son elegidos no rebotan para atrás. Es como Judas. Se acabó. Judas estuvo, pero no fue. Y Pedro, él oró por él y perseveró. Nos enseña el poder de la oración, nos enseña que el hombre no puede estar sin la voluntad del Padre. Los que estamos aquí es porque Dios nos tiene aquí. No hay nada en nosotros que pueda sostenernos aquí en este lugar. Porque fácilmente nosotros somos todos iguales, somos humanos, todos somos de la misma materia, de la carne, de la sangre. Todos estamos propensos a fallar, todos hemos fallado en algún tiempo en nuestro pasado, todos hemos pecado algún día, pero es Dios el que nos sostiene. Es Dios por medio de su oración tan especial que hizo el Hijo por nosotros en este capítulo. He acabado la obra, le dice. El capítulo 19:30 en la cruz, doliendo en sufrimiento, dice: consumado es. De esto consiste del siervo, de esto consiste del siervo, de su testimonio, de ser un testigo fiel. Este es el ejemplo que nos deja Jesús. Juan 19:30 dice: consumado es. Como fiel testigo dio testimonio aquí de su consumación. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es. Porque el Señor, la comida de Él fue de terminar el trabajo. El mecánico, el de construcción, el que tiene una meta en hacer algo, sabe de que a veces hay que hacer la comida a un lado, a veces tenemos que hacer las cenas a un lado, los desayunos a veces no vamos a poder hacerlos. Hay una disciplina
para que podamos llenar lo que se necesita. Hay 3 asuntos que necesitamos arreglar entre el día, y si desayuno ahorita voy a perder uno y nomás voy a cumplir con uno. Tengo que hacer esto a un lado para llegar a cumplir con esos 2 asuntos que tengo, esas 2 metas que yo tengo. El estudiante, a veces los amigos le invitan, hermanos, a ir al restaurante, a una fiesta, los invitan a muchos lugares, pero el estudiante, si tiene estudios, tiene tarea, tiene que quedarse en su casa, no porque quiere quedarse, sino es una obligación que él tiene para llenar las tareas que le demanda el colegio. Y hace a sus parientes, hace a sus amistades al lado. Y eso es lo que el Señor nos demuestra a nosotros, que la iglesia hace abnegaciones. Aquí es donde nosotros podemos ver por qué el judío joven, si ustedes van a la Biblia, se dan cuenta que le dice, oh, buen maestro. ¿Recuerdan ustedes de esa historia de este buen judío? Ese judío estaba buscando que el Señor le diera muchos elogios en las cosas buenas que él hacía, ¿verdad? En todos los cumplimientos, él cumplió la ley, él había sido enseñado y todas estas cosas, pero al final el Señor le dice, ¿sabes qué? Vende todo lo que tú tienes y ven, sígueme a mí. ¿Qué pasó con ese judío? ¿Cómo se sintió ese hombre joven? Se sintió triste porque no pudo dejar sus cosas. Se fue de la presencia de Jesús triste, cabizbajo, desanimado quizás, porque él pensó que él iba a poder. Entonces, hermanos, esto es algo muy interesante cuando el Señor nos enseña que Él cumple la tarea como cualquier hombre que está dedicado a la obra. Yo tengo que terminar mi tarea, yo tengo que acabar lo que yo tengo que hacer, no voy a dejar las cosas a la mitad. Como buen cristianos terminamos el trabajo y lo hacemos bien. Las hermanas siempre que cocinan algo para su familia no lo hacen a la mitad, le ponen todo, lo terminan y ya queda todo listo. Y aquí nos damos cuenta, Juan 4:34, rápidamente dice, Jesús les dijo, mi comida este es el testimonio de cumplir de todo siervo en la iglesia donde le servimos, en el puesto que el Señor nos ha llamado, en el lugar, las promesas que hagamos, tenemos que cumplir, hermanos. A veces muchos no buscamos esto es lo que está en nosotros a veces, pero nosotros tenemos que aprender a cumplir con la promesa. Estaba yo escuchando la vez pasada que años atrás no se necesitaba contratos, pero ya ahora por en los casos de lo que ha pasado ya en esta vida, se hacen contratos, se toman huellas, se toman fotos, se saca toda la información para estar seguros de que ese dinero se va a pagar. Pero en el tiempo de Jesús era solamente una promesa. Yo te voy a pagar ese dinero para atrás en tal fecha. Era palabra solamente. Y se iban los dos con ese pacto de que se daba un préstamo y se pagaba para atrás. Y no había contratos, no había papel, no había tinta, ni nada. Pero ya cuando empezaron a abusar de eso, empezó a venir la tinta, el papel y todas esas cosas, a escribir contratos y a hacer pactos y a tomar huellas y a tomar fotos, y a tomar la dirección, y dame tu seguro, y dame tus antepasados, y dime quién es tu mamá, cómo se llamaba tu mamá, cómo se llama tu papá, cómo se llama la mamá y el papá de ellos. Y todas estas informaciones están sacando ellos por la razón de la desconfianza que hay, por la razón de que el hombre se ha convierto así. Entonces en ese tiempo era la palabra. La palabra era, cuando tú decías, tú lo vas a hacer, tú cumples con tu palabra. El mundo nos enseña una variedad de esto. Cuando el hombre, hermano, es bautizado, todos tenemos que saber esto, y esto es lo que vamos a la Santa Cena. El que es ya bautizado tiene que tener en mente de que ya tu vida es del Señor. Esto me hace a mí temblar, ¿verdad? Porque digo de mi parte, digo, yo ya di mi vida al Señor. Y no debemos de olvidarnos nunca de ese gran, precioso día cuando fuimos bautizados en las aguas bautismales. Esa fue una decisión que nosotros hicimos. Por eso el bautismo tiene mucho sentido, y por eso, hermano, se hace, ¿verdad?, cuando ya la persona está consciente de lo que viene hacia adelante. Cuando dice, yo ya voy a entregar mi vida es del Señor, porque el bautismo no lo vamos a hacer para que nos salve. No, el bautismo es para decir, yo ya me comprometo a servirle al Señor. Mi Salvador es Cristo. Yo me comprometo en ser bautizado porque ya mi vida no es mía, es del Señor. Si vivo, vivo para el Señor, y si muero, muero para el Señor. Mi vida es del Señor. Pablo les dice a los hermanos en Roma, ¿verdad? Los romanos les dice, cuando ustedes son bautizados, ese es un señal de que ustedes son hijos de Dios.
y que ustedes ya están, son de Dios, fueron sepultados con Él, es una promesa, es un compromiso. ¿Cómo debemos de ser como cristianos? El bautizado, pero todas estas cosas, ¿verdad? Que ya se olvidaron, ya nomás la persona las zambullimos y va muy bien, no hay doctrina, no hay enseñanza, no hay nada, la persona se queda así, toda la vida puede quedarse así. Y hay miles, ese es el trabajo que hay hoy en esta iglesia, en las iglesias, no en esta, en toda la iglesia, en todo el cuerpo de Cristo. De que no hay enseñanza, no se le dice al creyente en verdad, esto es, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi único Salvador. Es emocionante ver una familia venir a los pies de Cristo, venir al altar y recibir a Cristo, pero también se les tiene que explicar lo que han hecho. Y esto muchas de las veces, no, si le digo y le muevo un poquito se va, y la cosa queda chueca. Y ya da otra cosa chueca y otra cosa chueca. Mire, lo que queda chueco no lo puede uno, no le puede poner uno algo derecho. Yo digo eso por la razón de que hay algunas construcciones que se hicieron aquí en la iglesia tan chuecas, pero yo las quiero poner derechas. No puedo, tan chuecas. No puedo porque tengo que destruir una pared o destruir una cosa que no vale la pena. Lo que tengo que hacer es nomás poner un fundamento chueco, porque está chueco el fundamento. Si el fundamento está chueco, la casa va a estar chueca, el techo va a estar chueco, las paredes van a estar chuecas, las puertas van a estar chuecas, todo va a estar chueco por el fundamento que está chueco. Pero cuando el fundamento está sólido, está medido con una plomada, yo no sé de construcción, pero una idea me doy que todo tiene que estar derecho, todo va derecho, pero si está un poquito chueco el fundamento, como por ejemplo el pastor una vez antes utilizaba este ejemplo con nosotros de las sillas. Él dijo que las sillas cuando las pusieron aquí, antes de atornillarlas, las sillas, ¿verdad? Las pusieron primero antes de atornillarlas y iban a ir en orden del fundamento de la iglesia, en la orden en que están las paredes. Y por esa razón las sillas están un poquito chuecas, no están rectas, derechas. Usted va a darse cuenta que está un poquito chueco el edificio así un poco. Entonces por eso las sillas están chuecas. Porque si las pusiéramos derechas, así derechas como deben de ir, sí van a ver chuecas, sí van a ver raro. Y esto es lo que pasa hoy en estos tiempos. El bautismo es muy importante y tenemos que saber que es un señal de que somos cristianos y que dimos nuestra vida. El bautismo no salva a nadie, no salva, no tiene poder de salvar. Pero tiene siempre un recordatorio de recordarnos. La circuncisión en el Antiguo Testamento, los hombres que eran circuncidados, los niños, los bebés, al día octavo los llevaban. Ese era ¿qué? Un señal de que ellos eran el pueblo de Dios. Y siempre ellos sabían que era ese un señal de que ellos eran pueblo de Dios. El bautismo es un señal que usted ya lleva. Es invisible, pero usted fue hecho en testigos. Hay testigos. Todos nos dimos cuenta, los que estuvieron ahí en su bautismo. Los que estuvieron en mi bautismo supieron cuando yo fui bautizado. Y son testigos. Y Dios es el más grande testigo. Porque aunque nosotros no tengamos, hermanos, aunque a veces nosotros no tengamos la seriedad de tomar las cosas muy en serio y estemos allí, Dios sí las toma en serio. Y Dios sí es un testigo. Yo puedo estar en muchas reuniones, en bodas, yo puedo estar en ceremonias y ser un testigo de lo que está aconteciendo. Y quizás yo estoy ahí nomás para cumplir y ya, y se me olvidó todo, pero a Dios no se le olvidó nada. Él sí es diferente. Entonces estas son las cosas que vemos nosotros aquí, el testimonio del Señor. Y este fue el testimonio que el Señor hizo aquí, ¿verdad? Con sus discípulos para enseñarles a ellos que Él iba a cumplir. Y Pablo dice al final, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Este es el testimonio de uno que acaba la carrera. He acabado la carrera porque estuve en la carrera, la llené la carrera. Vamos a tener que, para acabar esa batalla, la buena batalla, muchos batallan con el cáncer, muchos batallan con el diabetes, muchos batallan con otras cosas en sus vidas y salen victoriosos, ¿verdad? Pero yo no he batallado con esas enfermedades, yo no tengo victorias en el cáncer, yo nunca he tenido cáncer. Y gracias a Dios, primeramente yo no tengo cáncer, ni diabetes. Yo no puedo decir y reclamarme eso a mí, al menos de que yo tenga esa enfermedad, yo puedo decir, he peleado la batalla de cáncer,
tenía cáncer en mi pierna y ahora yo vencí, gracias a Dios, hermano, lo pude vencer. Desafortunadamente algunos no. Mi prima, ¿verdad? Hace como un mes atrás, ella luchó 2 años con el cáncer, ¿verdad? En su colon, y estuvo ella luchando y el cáncer la tomó. Y esto es lo que pasa. Pero ella, bueno, peleó esa batalla, estuvo peleando esa batalla. Algunos la han ganado, algunos no la ganan, pero aquí en esto, en lo espiritual, en el cristianismo, se trata de luchar, de pelear juntos, de luchar hasta el fin. Yo quiero animar a mis hermanos de que no nomás es de aquí, nomás un ratito de aquí, no, es de hasta el final, para que salgamos de aquí, para que estemos aquí con un testimonio de honra, de victoria, de que somos amados. Porque el Señor eso es lo que está buscando. Yo como pastor, a ustedes no les voy a dar cuentas, pero yo le voy a dar cuentas a Dios en lo que yo he hecho aquí en este ministerio. Él me va a mí a decir, me va a decir, ¿tú qué les dijiste? Nunca les dijiste lo que yo te dije que les dijeras. Pues, Señor, es que les tenía temor. Es que me veían así y me veían asá. El Señor va a decir, bueno, pues yo soy el que te llamé para que tú los cuidaras con la palabra. No es tanto físicamente, porque físicamente no tengo mis brazos suficientes largos para abrazarlos a todos en un mismo solo, así, ¿verdad? A todos abrazarlos así en un solo, no puedo. Pero sostener, el cuidado está a través de la palabra del Señor, a través de la bendita palabra del Señor, cuidando a la iglesia, a través de la palabra del Señor. Todos, hermanos, empezando conmigo, como lo he dicho yo antes, estamos bajo la autoridad de la palabra. No bajo mi autoridad, yo soy ceros a la izquierda, como decían antes, yo soy papa molida. Yo estoy aquí igual que usted. A mí solo Dios me dejó con una grande responsabilidad. A ti te dejo encargado, tú cuida esa obra. Yo te dejé a ti encargado, cuida a los que están allá. Ay, Señor, tú viste que escogerme a mí. Bueno, en un sentido está bien, en un sentido la responsabilidad es mucha, porque voy a dar cuentas y tengo que yo hablar. Gracias. Tengo que yo hablar lo que es la verdad, como les dije el viernes. Si quiero saber la verdad, le voy a decir a mi esposa, ¿cómo estoy haciendo? Le digo yo, ¿cómo estoy haciéndole con el mensaje? No muy bien, dice, no muy bien. Todavía te falta mucho esto, te falta mucho lo otro. Pero he aprendido, hermanos, a perseverar a través de esa crítica edificativa, porque es una crítica edificativa que me ayuda a seguir dándole más. Y no desanimarme. Cuando alguien le dice a usted, no, hermano, todavía no hemos llegado ahí. Bueno, no se desanime. Usted siga luchando, no se desanime como un soldado débil. Usted sea un soldado fuerte, amados, y hagamos lo que el Señor nos ha llamado. Vamos a ponernos en pie y con esto concluimos esta historia. Les prometo que vamos a terminar este capítulo para noviembre. A fines de noviembre vamos a terminar este capítulo, pero vamos a seguir después con la cosecha. El siguiente domingo vamos a hablar de la cosecha y vamos a ahorita orar porque vamos a estar tomando la Santa Cena, pero antes de eso vamos a darle gracias a Dios que Él envió al testigo fiel, que es Jesucristo, y que nos ayuda a nosotros a ser testigos fieles también, amados, porque se necesita ayuda del Señor para esto.